Desde su plataforma continental de lanzamientos en Orlando, Florida, el grupo Paso Fino Radio saluda a sus estaciones. Ciberlatina Estéreo, desde el corazón de Bogotá, Colombia, la estación de los latinos en la red, con su estación matriz en Orlando, Florida, Paso Fino Estéreo, con el sonido de la brisa antillana. Organización radial Paso Fino Estéreo, la radio del futuro, hoy. ¿Listo? Hola, ¿qué tal? Muchísimo gusto, bienvenidos como siempre a los grandes especiales de Ciberlatina. Ustedes saben que aquí hablamos de salsa, de son montuno, de guaguancó, de las necesidades de la comunidad, y pues es la primera vez que incursionamos en un tema tan álgido, pero tan absolutamente importante y vital para el país y para todos como es la política. Tengo un joven candidato a la Cámara aquí conmigo. Él es Carlos Fajardo, egresado de la Universidad Externado de Colombia, se graduó en Finanzas y desde el año 2012 está metido en esto de la política y pues está proyectando su imagen, su deseo, su juventud, su energía y todo para representarlos y para hacer lo posible por sacar adelante el proyecto de pacto histórico desde la Cámara de Representantes. Bienvenido, candidato. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias por la invitación a todo tu equipo de trabajo. Estamos muy contentos de estar aquí hoy. Bueno, muy bien. Estábamos hablando hace un momentico acerca de el tema de los medios comunitarios. Me dice que ha visitado varios medios, que ha estado en varias emisoras. ¿Qué perspectiva, qué posibilidad hay que en el caso que usted llegue, que sé que va a llegar a la Cámara, pueda ayudarnos, pueda romper con ese estigma que venimos desde hace tanto tiempo de que los medios son, pues por ahí como que la limonita, un poquitico, los grandes medios se llevan toda la pauta y de nosotros pues nos dicen que muchas gracias. No, así no vive nadie. Yo creo que tenemos un conflicto general en la visión de país que estamos administrando. Yo creo que Petro ha sido bastante pedagógico en enseñarnos esto. Y es que no podemos seguir permitiendo que los recursos públicos sean un negocio de pocos. Y eso es un mensaje general para todo, para la salud, para la educación, para el trabajo, el medio ambiente y para la comunicación. La comunicación y la libre expresión es un derecho fundamental. O sea, eso está en la Constitución. Sí. Y para poder ejecutar los derechos se necesitan recursos. O sea, los derechos se vuelven efectivos cuando hay recursos para generarlos. Yo puedo tener el derecho para la educación, pero si no hay escuela en el pueblo, pues ¿qué derechos puedo ejecutar? Me hace acordar a un graffiti, un letrero que vi por ahí en la Universidad Nacional estos días que decía, si la educación no es un derecho, entonces es un torcido. Exactamente, así es, tal cual. Y lo mismo pasa con la comunicación. En Colombia realmente se habla mucho de la libre competencia cuando les conviene a algunos. Sí. Pero si miramos en la práctica, la gran mayoría de la pauta del gobierno nacional se la consumen unos medios específicos. Entonces, ¿cuál es la libre competencia? La libre competencia es poner contratos que solamente pocos cumplen los requisitos financieros. ¿Eso es libre competencia? Crear unos contratos con unas exigencias técnicas tan altas que los medios comunitarios para clasificar no pueden atenderlas. cualquiera de esas cosas hay que llenar 50.000 páginas de requisitos y cosas que en la gran mayoría de los casos las personas ni saben cómo hacerlo ni tienen la forma de hacerlo. Entonces, bajarle a eso, ¿no? Un poquito. Totalmente. Yo creo que parte de permitir y democratizar la contratación pública es, uno, hacerla más simple. Tiene que haber una forma de organizarlo mejor porque no todo el mundo necesita los niveles de requisitos que necesitan los grandes contratos. Eso es un tema. Dos, hay que hacer una priorización y aquí es donde viene el tema más importante que hay que hacerlo desde el Congreso de la República, porque a veces esta priorización de contratos para medios comunitarios, medios alternativos, vienen desde un gobernante que tiene una buena voluntad y él dice, no, yo sí quiero ayudarlos y entonces yo los ayudo. Pero es que eso no puede ser una voluntad de un político de turno. Eso tiene que ser una ley de la República donde independiente de quien esté en el poder, independiente de quien tome las decisiones, haya una financiación pública de los medios alternativos. Por desgracia, lo poco que se logra conseguir también tiene, pues, como en todo, ¿no? El grupito, la gente cercana. Entonces hay una persona que tiene un computador y un micrófono ahí al pie de la cocina, no se ha dado la pela de tener una infraestructura, pues más o menos,
y sin embargo es el que lleva los mejores contratos, porque pues es el amigo del primo del... Entonces, desafortunadamente también a ese nivel funcionan las cosas. Totalmente, y por eso estamos proponiendo que arranquemos un proceso de actualización y reforma de la ley 80, de la ley de la contratación pública. Porque primero es una ley que se creó en el marco de un neoliberalismo mal implementado por allá en los años 90. Es una ley que tiene 30 y pico de años, que obviamente ya hay muchas cosas que ya no son pertinentes al mundo actual. Segundo, es una ley que fue creada bajo el concepto de la economía, de la eficiencia económica. Entonces, básicamente, si uno mira toda la ley 80, todo lo regula el precio. Todo es con el precio. Inclusive la gente podría decir, no, es que en las licitaciones usted puede poner criterios de calidad, pero al final le dan mayor peso a la propuesta económica y termina decidiendo el precio. Y claro, cuando usted tiene aparatos productivos gigantes, usted puede vender la unidad muy barata. Entonces usted, por precio, tumba a los otros que se proponen, o inclusive las grandes empresas y los grandes capitales tienen la capacidad de ofrecer precios artificialmente bajos, precios a pérdida, y sacan al resto del mercado. Y muchas veces hasta regalar. Yo estuve trabajando con una empresa que era pues promotora de puedo decir el nombre porque ya no trabajo ahí, Vivemax. Vivemax tenía una pauta, creo que solamente con la Cariñosa en RCN, más o menos de entre 35 y 40 millones al mes. Y pues cada vez que Vivemax decía, no, le voy a bajar aquí, no sé qué, enseguida brincaba el vendedor y el gerente, no, le regalo la básica, le regalo el sol, le regalo. Claro, un pulpo de esos tiene muchas opciones para no dejar ir el cliente. Mientras que, pues, una emisora que escasamente sale online, ¿cómo puede uno competir ahí? No, es imposible. Por eso la ley 80 tiene que modificarse y tiene que haber unos complementos mínimos de financiación. Por ejemplo, así como se inventó el concepto del mínimo vital de agua. O sea, todo el mundo tiene que tener un mínimo vital por el cual no pagar, porque es que el agua es un recurso público que nace de los arroyos y por lo que yo tengo que pagar algo que es mío por mi condición de ciudadano. Claro. Lo mismo pasa con la comunicación. Debería haber un derecho mínimo en la comunicación, donde pudiéramos decir todos los medios, grandes, pequeños, no importa su tamaño, tienen que recibir una financiación mínima. De ahí para arriba, rebúsquese, crezca, de todo, pero garanticémosles un piso para poder hacer un ejercicio efectivo del derecho a la comunicación. El mínimo vital de la comunicación. Me encanta el concepto, Fernando, hagámoslo. Claro que sí. Vamos a darle. Bueno, hay otra cosa que estábamos hablando extra micrófono y que me llama mucho la atención, y es el proyecto o la posibilidad de intentar por lo menos alcanzar un nivel razonable. Yo no creo, pues es muy difícil que lleguemos al mismo nivel de los países súper desarrollados, que en este momento son 4 o 5 millones el mínimo. Nosotros estamos ya ahí rozando el milloncito. Este gobierno le ha dado un buen incremento al mínimo. ¿Qué posibilidad le ve usted a que ese mínimo, sin afectarlo, el brinco que siempre viene, no es que le suben al mínimo, pero sube todo? ¿Qué posibilidad hay de que ese mínimo por lo menos alcance a rozar un término medio relacionado pues con la super Europa y los países muy desarrollados? Yo creo que es absolutamente viable. Creo que el gobierno de Petro le dio una lección de economía al país, porque es que siempre el cuento era que las condiciones salariales tocaban bajitas para que el empresario no se fuera y para que todo el negocio funcionara bien. Y Petro lo que demostró es que subiendo el salario duro, aumentó la demanda agregada, impulsó el consumo y las empresas están en récord históricos de utilidades. El Éxito vendió 10.1 billones de pesos y le preguntan a los inversionistas del Éxito, los que compraron el Éxito, ¿cómo les parece la economía colombiana? No, estamos felices, hermano, esto es una berraquera. Eso es que es la mejor inversión que hemos hecho en el año, cuando es el periodo donde más se ha incrementado el salario mínimo. Entonces lo primero es que hay que quitarse de encima la mentira que es la historia. Segundo, Colombia es la economía 38 del mundo. O sea, uno diría, no es una economía tan pequeña, porque es la 38 entre 200 países. Pero tenemos uno de los peores salarios mínimos de Latinoamérica. Costa Rica tiene un salario mínimo del doble de Colombia. Y Costa Rica es una economía chiquitica. Del grande de un barrio de Bogotá. Exactamente, y tiene un salario mínimo el doble que el salario mínimo de Colombia. Entonces no es un tema de que se va a quebrar la economía, eso es una falsedad. Ahora, también es cierto que hacer un salto de 1.423.500, que está hoy el salario, a 4 millones de pesos, que es el promedio de la OCDE, pues es un salto importante. Bastante grande. Exacto, entonces no podemos pretender que pase de la noche a la mañana. Por eso estamos planteando un proyecto de ley donde hagamos en 15 años un reajuste del salario mínimo para llegar a los 4 millones de pesos, lo cual implica un incremento del 6% real
cada año. Entonces, si la inflación es del 3%, ese año aumentamos el 9%. Si la inflación es del 5%, aumentamos el 11%. Obviamente le permitiríamos a los sindicatos y al gobierno y los empresarios a que negocien incrementos adicionales, pero que haya un piso. Es básicamente volver una ley lo que el presidente ya está haciendo. Fíjese que no es una locura que estamos sacando de la manga. El presidente incrementó el salario mínimo un 37% en estos 3 años, que eso significa un 14% de incremento del salario real, o sea, descontando la inflación. Y ya lo advirtió. Para el 2026 viene con toda, es su última oportunidad de subir el salario y yo creo que lo va a empujar durísimo. Con Petro podríamos terminar fácilmente en un salario de 1.550.000, 1.600.000. Quiere decir que se puede. Si mantenemos la tendencia de Gustavo Petro, durante 15 años llegamos al salario europeo. Lo podemos lograr. Lo que pasa es que se necesita voluntad política. Y como no podemos garantizar quién nos va a gobernar en los próximos 15 años, pues volvámoslo una ley hoy. Por ahora. Sí, señor. Algo me indigestó esta mañana, me estaba como rebotando el desayuno sobre las toneladas de lechona. ¿Cómo fue esta historia? ¿Eso fue un dedazo del presidente? ¿Fue un dato mal o es un dato futuro? ¿Qué? Porque es que en qué cabeza cabe que 10.000 toneladas de lechona se comieron en Tokio, en la exposición. No, yo creo que eso hace parte de las malas interpretaciones que quieren hacerle al presidente. Oiga, pero aprovecha, mejor dicho, cualquier cosita y le dan con toda. No le rebajan media, de qué saco se pone, qué loción, qué reloj, qué zapatos. Pero le digo algo, que la oposición ataque al presidente en este tipo de cosas, me dice que no lo pueden atacar en lo fundamental. No lo pueden atacar en la economía, no lo pueden atacar en lo social, no le pueden atacar en los procesos agrícolas, en la entrega de tierras. En eso está también que le tienen que juzgar los zapatos. O sea, imagínense lo débil que está el argumento de la oposición. Que hay que buscar por donde sea. Que la pelea es por la chaqueta que se pone de turno. Petro, fíjese que lo de la lechona es un caso muy, muy bonito porque me recuerda el caso del aguacate. Entonces, en las elecciones del 2018, Petro dijo, podemos cambiar las divisas internacionales por aguacate, poniendo un ejemplo de que la agricultura tenía el potencial de generar las divisas de los combustibles fósiles. Duque salió y se paró en un debate y se burló. Imagínense este loco diciendo que el aguacate nos va a reemplazar el petróleo. Y eso todo el mundo se murió de la risa y quedó Petro como un bruto. Hoy en día produce más divisas la agricultura que el combustible fósil. ¿Quién tenía razón? ¿Presidente? Entonces, cuando el presidente dice que vamos a vender una cantidad de lechona a futuro, es porque él está proponiendo que llevemos productos terminados, que llevemos nuestra cultura a otras economías. El presidente es un educador que él habla con metáforas, que él habla con ideas abstractas. Entonces a él hay que leerlo en esa categoría. Entonces cuando él habla de la lechona es porque está poniendo un ejemplo práctico que la gente pueda desmenuzar fácilmente, pueda entenderlo, pero en el fondo lo que le está diciendo a la ciudadanía es llevemos nuestro producto, llevemos nuestra cultura, llevemos lo que sabemos hacer. Pongamos a los japoneses a comer lechona, pongamos a los chinos a comer pan de bono, pongamos a los gringos a comer palito de queso. ¿Por qué no? Si aquí comemos la baguette francesa, la pasta italiana, las hamburguesas gringas, ¿y por qué no vamos a poner a hablar de la pizza, el perro caliente y la hamburguesa que, mejor dicho, que vea, hace años, sí, nota no. un poquito, claro, ¿por qué no vamos a llevar cocido boyacense para que coman en Australia? Sí, imagínense. Logrémoslo. Todo eso es posible si hay una voluntad de que las políticas no se queden en promesas, absolutamente, que es absolutamente el problema que venimos afrontando hace tanto tiempo. Imagina que yo estaba haciendo un programa del transporte con un amigo que desafortunadamente falleció hace poco. Y una sección que me ha inventado en el programa era las historias del metro, cuando casualmente en ese momento empezó de verdad la cosa del metro. Y, mejor dicho, los titulares, usted se recorre hacia atrás, llegó el metro, viene de Italia, Rojas Pinilla trae los vagones de Nueva York, el otro, y en 80 años no se vio, mejor dicho, no movieron un ladrillo. Entonces, desafortunadamente, ese ha sido como la historia de nuestro país, pero es hora de cambiar esa historia. Absolutamente. Sobre el tema del metro, yo creo que el metro es el ejemplo claro de cómo la falta de planeación y de continuidad política destruye el desarrollo del país. Usted lo dijo muy bien ahorita, llevamos 80 años tratando de hacer el metro, 80, y no se ha podido. Hasta ahora estamos completando la primera línea del metro, y esa línea del metro ha pasado por
todas las voluntades de los alcaldes de turno. Gustavo Petro dejó los estudios de diseño básico del metro en el 2015, que esa era la parte técnica que se necesitaba para sacar la licitación, conseguir la financiación y hacerlo subterráneo. Peñalosa llegó y lo paró. Y el haberlo detenido retrasó a la ciudad otros 10 años. O sea, esos 80 que ya han pasado, usted le metió otros 10 porque a alguien se le pegó su voluntad. Un país no se puede manejar así, un país no se puede manejar en la voluntad del gobernante de turno. Desde la soberbia. No, eso es absurdo porque es que perdemos todos. Entonces, y fíjense lo absurdo. Peñalosa detiene el metro para seguirle metiendo plata al Transmilenio. Pero la presión política fue tan fuerte que Peñalosa decide sacar el metro elevado al final de su mandato a la topa tolondra. Lo saca un contrato sin estudios, se pega a los estudios que había puesto Petro, pero eran estudios de metro subterráneo, él los hace pasar para justificar el metro elevado. Yo creo que un poco pensando que ojalá el metro no se hiciera para que Transmilenio siguiera funcionando. Y ya ahorita que el metro ya está en la realidad, entonces ahora sí es el gran salvador del metro. Sí. Ahora sí es como, si ven, gracias a mí vamos a tener metro. Y es como, por favor, usted fue el que nos retrasó 10 años en el proceso. Y volvemos ahora a tener a Galán, que Galán dijo, yo voy a respetar todo lo que está planeado en el metro. Él lo dijo en campaña. Sí. Hoy en día está reescribiendo la tercera línea del metro. O sea, la tercera línea del metro que ya tenía trazado, hoy en día volvió a empezar. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? La falta de continuidad. Entonces, queremos plantear una propuesta legislativa y es garantizar el metro. Se va a llamar metro garantizado. Es donde vamos a decirle a la nación, señores nación, Bogotá necesita 12 líneas de metro. 12 líneas de metro, Fernando, vale más o menos 180 billones de pesos. Eso es mucha plata. Entonces, ese dinero vamos a tener que pagarlo en unos 20 o 30 años. Entonces, la nación se compromete a crear un fondo a 30 años para financiar todas las líneas, el 70% que él tiene que poner. Y la contraprestación de Bogotá es entregar unos estudios completos de las 12 líneas de un solo tacazo. Nos va a mostrar el mapa completo, el alcalde que le corresponda a esta ley. Se sienta, contrata todo lo que tiene que hacer y me dice, las 12 líneas son estas. Y con esa definición nos vamos a una contratación de largo plazo, mandamos a contratar todas las líneas de una vez y Bogotá se dedica a construir unas líneas sin estar cambiando cada 4 años el recorrido, el trazado y de todo. Ahorita en el Consejo de Bogotá están pasando ya una ley para que se le haga honor a un político poniéndole nombres a la estación del metro. No. Y así termina siendo un ejercicio de que cada quien quiere robarse un pedacito del proyecto y ese fenómeno es el que hace que en Colombia no haya metros, no haya puertos, apenas haya 10 aeropuertos internacionales, no haya vías terciarias, no haya escuelas en la mayoría de municipios, la mayoría de escuelas no tienen grado 10º y 11 en los pueblos en Colombia, toda la oferta institucional de Bogotá universitaria está centrada en 3 localidades, toda la oferta de salud está centrada en 3 localidades, porque es la misma lógica, es la lógica de que el que llega de turno hace lo que se le da la gana. Claro, y acomoda los de él y reparte la plática, así como... Bueno, otro comentario reciente que estuvo muy sonado fue el tema del nombramiento del magistrado, para el cual pues había una candidata que era como la del gobierno. Yo la estuve escuchando y me pareció excelente los planteamientos, la forma como se expresaba. Pero ¿hasta dónde ese cuento de que por el hecho de ser o negro o gay o aborigen o pobre o algo así, tengo que tener como que muchos más derechos que el resto de la gente? Porque uno de los argumentos en contra era que ella decía, no, es que por negra y por fea y no sé qué, entonces no me eligieron, por eso me sacaron del paseo. Pero la otra parte que yo veo que se está empoderando demasiado es ese cuento, pues, de que por la diferencia, como estamos en el plano de allanar todas esas diferencias, entonces haya una cantidad de prebendas adicionales para las personas, digamos, de las etnias o de una condición sexual diferente. Bueno, yo creo que hay que partir el tema en dos. Por un lado, yo personalmente creo que la elección de este magistrado tiene menos que ver con las condiciones étnicas o raciales de la candidata y mucho más con ese entramado de clientelismo, de favorecimiento y de jugadas políticas. Porque consolidar una corte constitucional con personas apoyando a la oposición es fundamental para ese sector político. Empezando porque esa corte va a revisar, por ejemplo, el caso de Uribe. Empezando porque esa corte es la que va a terminar dando los conceptos de cierre de la reforma pensional.
de la reforma de la ley de competencias para la distribución de los recursos en las regiones. O sea, la Corte Constitucional es el ente de cierre jurídico de todo el país. Entonces no es cualquier cosa, no es una pelea menor. Controlar la Corte Constitucional. Es como muy a futuro calculada la cosa, ¿no? Por supuesto, porque también piense lo siguiente, la Corte Constitucional que se elige hoy son cargos que se eligen por 7 años. O sea, van a abarcar lo que queda de este gobierno, el siguiente y una colita del que viene. Son los cargos más largos de elección en el Estado, son los de la Corte. Entonces, por eso, esa jugada era una jugada maestra. Ahora, sobre el tema de la discriminación racial y el tema de la discriminación social, eso existe y eso es clarísimo. O sea, hay estadísticas generales donde podemos ver que las comunidades negras tienen los mayores niveles de desempleo, que las juventudes tienen los mayores niveles de desempleo, que la edad promedio de las personas trans es la mitad de la edad promedio del resto de los ciudadanos del país. O sea, hay unos temas relacionados con las condiciones sociales, raciales, culturales, que son reales en este país. El país tenía más de 150 diferentes etnias indígenas y están la mayoría extintas. Ya no existen representantes de esas etnias. Y hay etnias indígenas que tienen un representante, una familia, 3 nomás. Entonces, si hay un ejercicio de extinción y si hay un ejercicio de ataque, o sea, por las diferencias. A los dueños originales de la tierra. Imagínense, a los indígenas, y yo creo que este país no ha hecho conciencia, o por lo menos en Bogotá, digamos, más desde nuestra visión capitalina del país, yo creo que no hemos hecho conciencia del nivel de diversidad que tiene el país. Hay gente que yo escucho hablar de las comunidades negras, de las comunidades afro, como si fueran una minoría. El 30% del país es afro. No. El 30% del país es afro. Cali, Cartagena, Barranquilla, todas las costas. Todas las costas son a comunidades afro. Que se autorreconozcan o no es diferente, pero son comunidades afro en su gran mayoría. Entonces, yo creo que ahí tenemos que seguir trabajando con la reivindicación de derechos de los grupos protegidos constitucionalmente y tenemos que seguir corrigiendo las grandes discrepancias que existen históricas en este país. O sea, no es de gratis que usted le tome una foto al Congreso de la República y el 99% de las personas usted las puede definir como criollas o blancas. Sí. Eso no es de gratis. Eso ni hablar de la parte religiosa o del ejército o algo así. Totalmente. ¿Cuántos generales negros tiene Colombia? No. Creo que 2 por ahí. Por ahí. Y en la historia ha sido lo mismo. Y hay un ejercicio, y fíjese que hay un ejercicio que a veces uno puede decir, no, uno puede entrar una persona indígena, una persona negra, una persona trans, puede entrar a la Universidad Nacional. Sí. Digamos que ahí no habría una restricción porque usted tiene una evaluación técnica que es un examen, pero cuando usted llega a esa evaluación, ¿de dónde viene usted? Entonces, no, yo vengo de Jurubirá, en el Chocó. ¿Y cómo fue la escuela? No había escuela. ¿Y cómo fue su educación? No, hay un profe nos enseñaba todas las materias. Y usted lo compara con uno de Bogotá y su educación, ¿cómo fue? No, yo salí de colegio privado. 3 idiomas. No, yo tengo 18 años, he salido 4 veces del país. Mi papá me puso tutor de piano, tutor de inglés y tutor de matemáticas. Y usted los sienta en la misma silla, en el mismo salón y les da el mismo examen. Y después usted dice, claro, el del señor de Bogotá, el mejor preparado, es el que más tiene derecho a estudiar. Cuando es que las condiciones del otro pues fueron terribles. Pues no tuvo lo mínimo esencial. Bueno, ya para cerrar, querido candidato, y pues vamos a extender esta invitación. Espero que nos volvamos a ver por aquí porque claro que la charla ha estado como buena, como carnudita. Un planteamiento, o sea, usted llega mañana, pasado, en la fecha que sea, a ocupar su cargo, su curula allá en la Cámara. Un planteamiento inmediato, ¿qué es lo primero que va a hacer? Lo primero que vamos a hacer es vamos a radicar los 4 proyectos de ley que te estoy planteando. Por eso los estamos construyendo desde ya con la comunidad. Salario mínimo internacional, metro garantizado, educación sin barreras y financiación pública de los medios comunitarios. De entrada, lo hacemos de entrada. Por eso necesitamos reunirnos con ustedes para que ustedes nos guíen, porque es que eso no es algo que a mí se me ocurre cómo tiene que ser. Esto tiene que nacer de los medios comunitarios, que ustedes nos digan lo que necesitamos es esto. Y vamos al Congreso de la República a decirle al país, esto se necesita para garantizar el derecho fundamental de la comunicación en Colombia. Le voy adelantando que nos hace falta un computador. Ok, perfecto, muy bien. Hay que anotarlo en la norma para que el Estado provea las condiciones mínimas.
Muchísimas gracias al candidato Carlos Fajardo. Nada que ver con Fajardo, el de... No, nada que ver. Yo no, más bien no soy tibio. De los otros Fajardos. Muchísimas gracias a ustedes por haber estado ahí y la invitación cordial es para que nos volvamos a reunir muy pronto con el candidato Fajardo y seguir hablando de todas estas cosas que a todos les interesan, a mí, a él y a ustedes. Gracias. Muchas gracias por todos. Gracias a Ciberlatina. Desde su plataforma continental de lanzamientos en Orlando, Florida, el grupo Paso Fino Radio saluda a sus estaciones. Ciberlatina Estéreo, desde el corazón de Bogotá, Colombia, la estación de los latinos en la red, con su estación matriz en Orlando, Florida, Paso Fino Estéreo, con el sonido de la brisa antillana. Organización radial Paso Fino Estéreo, la radio del futuro, hoy.